Nuevamente, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Hemos estado teniendo un poco de problemas técnicos aquí en la iglesia. Al parecer Satanás no se agrada de lo que estamos haciendo, especialmente cuando vamos a hablar de la oración. Como le decía hace un momento, es necesario que eduquemos nuestra vida, nuestras actividades, queridos hermanos, con la oración de por medio. Y la oración tiene muchos enemigos y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Recuerde por favor de estar orando por esta hermana, Adriana se llama, vive al sur de aquí de la ciudad de Indianápolis. Le encontraron cáncer en uno de sus senos y yo no estoy seguro si es esta semana cuando va a tener la primera quimioterapia o la semana que entra, pero por favor ore por ella. Eh, Su esposo y sus dos hijos, tiene un niño y una niña. Entonces, por favor, esté orando por ella. También, hermanos, recuerde estar orando por Ana Narváez, que está batallando también con cáncer, por esta Diana Ortega, allá en Guadalajara, que tiene una infección en el páncreas. Ya más o menos entiendo ya bien la historia. Ella tenía piedras en los riñones y se le infectó y ella es alérgica a los antibióticos, entonces por eso que la tienen abierta. Su páncreas está dañado y le queda muy poco, se lo han estado quitando poco a poco. Por favor, ore por ella, por su esposo y por su bebé de un año, creo que tiene su bebé. También ore por favor por Elizabeth Álvarez, allá en México, en Guadalajara también, que está batallando contra el cáncer. Le pido que siga orando por la recuperación de mi suegra. Está mucho mejor, ya está caminando, ya camina sin ayuda, ahora sí. Entonces, gracias a Dios por esa oración contestada. También, hermanos, continúo orando por la vida espiritual de la hermana Marilena López, que necesita acercarse al Señor. Mire, Dios es muy bueno con nosotros. Dios ha contestado oraciones en su vida de ella y sin embargo ella no está consciente o no está dispuesta a consagrarse al Señor. Entonces, hermanos, Dios no puede ser burlado, no debemos de engañarnos a nosotros mismos. Ore mucho por ella, por favor, y la salvación de su familia. Le pido que siga orando por mi esposa. El día 25 le van a operar, le van a hacer la histerectomía y también la operación de la hernia en el mismo rato se la van a hacer. Tenemos que estar en el hospital a las 5 de la mañana y para prepararla 2 horas y ya después entra a la cirugía. Entonces le pedimos de sus oraciones, por favor, para el día 25 en la mañana. Um, los anuncios, queridos hermanos, recuerde estar orando por las familias de la congregación, es muy importante. También por los próximos servicios, los jóvenes que se están graduando o esta semana andan en su viaje de graduación, el senior trip, y son 5 jóvenes, 2 señoritas y 3 varones que salen graduando en esta clase de este año. Ore por favor por ellos, que tengan un buen tiempo y que regresen, ¿verdad? Con un sentido más propio, ¿verdad? O aún mejor de lo que están esperando en su futuro. También, hermanos, les decía yo los servicios del domingo. eh, a las 10 de la mañana tenemos la escuela dominical, a las 11 la predicación. Y el próximo miércoles, igual que hoy, continuamos con nuestros estudios de personajes bíblicos. Hoy vemos la segunda parte de José, el hijo de Jacob. Entonces esos son los anuncios de esta semana. Hermanos, vaya conmigo por favor al Evangelio de San Mateo, un pasaje muy conocido, San Mateo capítulo 26, y solamente vamos a leer un versículo. ah, Voy a leer un versículo, pero realmente está basado del 36 al 41. Pero es importante, ¿verdad? Que nosotros entendamos nuestra gran necesidad que tenemos acerca de la oración. Mateo 26, versículo 36, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Nuevamente, entonces Jesús
llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por su palabra, su amor, su misericordia. Gracias, Dios mío, por la infinita paciencia que tiene con nosotros. En este momento, Señor, estamos poniendo en sus manos las peticiones que hemos hablado, Señor. La vida espiritual de cada uno de los miembros de la congregación, Señor. Vemos cómo tenemos necesidad, Dios mío, de acercarnos a usted. Cómo tenemos enemigos, Señor, para nuestra vida de oración, a nuestra vida de cristianos, Señor, nuestra cristiandad. Y a veces encontramos, Señor, que nosotros somos nuestros peores enemigos, Señor, porque no ponemos atención a usted, a sus consejos, Señor, a su palabra. Ayúdenos, Dios mío, a cambiar esta situación en nuestras vidas. Ayúdenos, por favor, a entender cuán necesaria es nuestra vida de oración, cuán importante, Señor, es el alimentarnos espiritualmente. Le rogamos, Dios mío, en esta tarde que usted se agrade de lo que vamos a hacer. Estamos aquí reunidos en su nombre y también le pido que no sea yo quien hablo, Señor, sino usted a través de mí. Perdone mis pecados, Señor, que son muchos, por favor. Límpieme y purifíqueme. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de predicar su palabra nuevamente. Se lo pedimos, Señor, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Nuevamente el versículo 26 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, la vida de oración, me atrevo a decir que la vida de oración del cristiano en su gran mayoría ha sido una vida negligente de parte nuestra. Una vida que no ha sido alimentada. Nosotros podemos acusar de razón en cuanto a las situaciones por las cuales no tenemos una vida de oración más abundante, una vida de oración más plena, más constante, más fuerte. ¿Por qué nosotros no somos unos guerreros de la oración? Bien podríamos usted y yo levantar una gran cantidad de excusas, pero en realidad, queridos hermanos, enemigos tenemos por todos lados en esta situación. Y hoy vamos a ver a 5 de estos. Pero lo más importante, queridos hermanos, lo más importante que nosotros tenemos que aprender de estos es que estos 5 enemigos de los que vamos a hablar en esta tarde realmente se desprenden de nuestra propia personalidad, se desprenden de nuestras propias decisiones, de nuestra propia actitud. Y llámese los aspectos de nuestra vida, como los vamos a mencionar en algún momento más adelante. Pero en realidad, fíjese, hermano, hermana, no debería de haber una situación o situación alguna la cual impidiese que usted y yo llevemos a cabo una vida saludable, una vida constante, una vida fortaleciente a través de la oración. No debería de haber nada, no hay nada, queridos hermanos. Hay un gran estorbo en nuestra vida y usted se va a dar cuenta que ese estorbo tiene un común denominador muy personal en cada uno de nosotros. Usted y yo, dentro de las excusas que podemos poner, podemos culpar a Satanás, podemos culpar al medio ambiente, podemos culpar a las necesidades, podemos culpar a tantas cosas, queridos hermanos. Pero en realidad Jesús nos ha dado un ejemplo, nuestro Señor Jesucristo,
y nos hace ver a usted y a mí cuán importante, cuán necesaria es la oración para nuestras vidas. Y Satanás, queridos hermanos, es tan astuto que va a provocar en usted y en mí ciertas cosas, ciertas actitudes, para que éstas florezcan y seamos, escúchame lo que le voy a decir, nosotros mismos el obstáculo más grande para una vida fortaleciente, una vida abundante en oración. Es ahí donde nosotros, queridos hermanos, nos encontramos en este día. Es imposible, queridos hermanos, que una relación marital subsista, por ejemplo, sin que haya comunicación. Yo le puedo decir, hermanos, y le puedo dar testimonio de esta situación, y mi esposa sería el primer testigo en decirle que de parte de nosotros, siempre que tenemos problemas o que tenemos desacuerdos, es precisamente por la falta de comunicación. Yo puedo llegar y decirle y darle excusas a mi esposa: bueno, es que estamos muy ocupados, es que ahora tengo que hacer esto, es que ahora tú tienes que hacer de comer, es que ahora yo necesito escribir, es que ahora yo necesito hacer. Pero la comunicación entre la pareja, hermanos, es completamente necesaria para que el matrimonio pueda triunfar y pueda subsistir. De igual manera, queridos hermanos, nuestra vida personal, nuestra relación personal con Dios, nuestra comunicación con Él es tan importante que Satanás siempre, escúcheme, hará todo lo necesario para estorbarle a usted y a mí, por lo menos en 5 formas. Y mire, la primera, vamos a ver, versículo 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, hermana, el primer enemigo de nuestra vida saludable para la oración es la fatiga. No cometa el error, hermano, hermana, de orar cuando usted está cansado. Ore antes de cansarse. Anímese, querido hermano, querida hermana, y fabríquese una actividad de oración al momento de levantarse de la cama. Que esa, hermano, hermana, sea nuestra oración principal del día. No estoy diciendo la única, queridos hermanos, pero en el momento en que usted y yo estamos frescos, sin cansancio y sin ninguna molestia, queridos hermanos, creo yo que es el momento en que usted y yo deberíamos de aprovechar para estar en comunicación con nuestro Dios. Es decir, tenemos que evitar la fatiga en nuestras vidas. Innumerables veces, queridos hermanos, que mi esposa y yo oramos y a veces mi esposa me regaña y me dice, es imposible, todavía no he dicho amén y tú ya estás roncando, ¿verdad? Es un problema muy grande. Yo le puedo decir, le digo, además que yo estoy cansado, tuve un día muy largo. ¿Sabe una cosa? Entonces tenemos que cambiar esa actividad a otro horario en el cual, queridos hermanos, ni en ella ni en mí exista la fatiga y estemos ambos dispuestos a tomar ese tiempo para estar en oración, para estar en comunicación, nosotros dos juntos con Dios.
Hermano, y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Satanás? Hermano, es que Satanás le va a hacer que se sienta usted más cansado. Es que Satanás le va a provocar a usted en su trabajo que tenga más. Lo va a hacer, hermano, que llegue tarde a su casa. Si lo hace para que usted llegue tarde a la iglesia, lo hace para le estorba en todo momento. No, y lo único que está haciendo él es usar ya sus propias costumbres, sus propias actividades para provocar en usted y en mí la fatiga. Ahí estaba Pedro y Juan y Jacobo, hermanos. ¿Y qué pasó? El Señor le recriminó. Oye, ¿cómo es posible? Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y Jesús entiende que los discípulos estaban fatigados. Pero queridos hermanos, cuando hay necesidad de oración, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Hablamos de fe por mucho tiempo y en realidad, queridos hermanos, podemos decir que encontramos una respuesta a ideas falsas y erróneas que el pseudocristianismo tiene hoy en día, en el cual dice: tu oración va a quitar todos los problemas y tu oración va a cambiar las cosas, y etcétera, etcétera. Hermano, cuando usted y yo necesitamos del poder del Señor, del poder de Dios en nuestras vidas, no necesariamente es para anular los problemas. No necesariamente, queridos hermanos, es para darnos una sanidad. Pero el Señor nos va a llevar a través de ese valle, a través de esa tentación, a través de ese problema, a través de esa enfermedad, a través de esa tristeza, hermanos, a través de la oración, junto con la oración, por el poder de la oración, sin fatiga alguna, queridos hermanos. No sea, hermano, hermana, que el Señor nos tenga que decir algún día: ¿y luego? ¿Qué pasó contigo? Yo tenía tantas cosas para ti y nunca te las di. ¿Por qué? Porque no las pedías. Señor, es que estaba bien fatigado. Qué tristeza va a ser, hermano, que estemos viviendo una vida miserable en este mundo. Falta de poder. ¿Por qué? Porque estamos fatigados. Debemos de pensar seriamente en esta situación, queridos hermanos. Mire, el segundo enemigo, vaya por favor conmigo al libro de Santiago. El segundo enemigo de la oración. Santiago 4, y son versículos que todos conocemos, ¿verdad? Dice versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe cuál es el segundo enemigo, hermano? Y le digo que Satanás es bien astuto: el egoísmo. Y usted y yo comenzamos con envidias. ¿Y por qué el hermano o la hermana tiene y yo no tengo? Yo tengo derecho a tener eso. Y comenzamos a orar, hermano, y se nos olvidan las verdaderas necesidades. Y solamente estamos siendo tan egoístas, tan egocéntricos, queridos hermanos, que solamente estamos orando por nosotros. Hermano, hermana, la oración eficaz del justo tiene poder. Y cuando estamos orando dentro de la voluntad de Dios, hermanos, Dios hace milagros y hace grandes proezas. Le acabo de decir, mire, a nuestro alrededor hay tanta enfermedad. Conocemos de estas hermanas y de este niño allá en Guadalajara y otras hermanas aquí que están batallando con cáncer, y usted y yo tendríamos que estar orando, intercediendo por ellas.
Que el poder del Señor se manifieste a través de las medicinas, que use a los doctores para que puedan sanar. Hermano, Dios puede sanarle aún sin necesidad de medicina, pero ¿sabe qué pasa? Oh, es que la hermana, eso no es nada, eso no tiene nada. Mi problema es el problema más grande. Es por lo que yo tengo que estar orando. Fíjese cuán egoístas somos nosotros los cristianos muchas veces. Somos tan egoístas que solo pedimos dame, 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 dame. Somos como el rastrillo ese con el que se recogen las hojas en el otoño, aquí. Ningún rastrillo avienta. Usted agarra y usted con el rastrillo jala hacia usted todas las hojas secas que se están cayendo. Y si tiene la dicha de tener muchos árboles en su casa, pues van a ser muchas hojas. Eso sí no quisiéramos recoger. Pero a veces nuestra actitud en cuanto a la oración, hermanos, es así. Como ese rastrillo, usted y yo nos rehusamos a orar por los demás hermanos. Nos negamos pensando que la necesidad que yo tengo o de mi familia es más imperante, más importante que la de esa hermana que está sufriendo y batallando contra el cáncer. ¿Puede usted imaginarse a esta hermana allá en México, en Guadalajara, con su vientre abierto porque es alérgica a los antibióticos? Entonces la tienen que tener abierta para poder limpiarla y sanarla y fijarse que no tenga infecciones. ¿Usted cree que esa no es una necesidad grande? Yo estoy seguro que alguno de nosotros está pensando, pues si se la lleva el Señor, con el Señor se va. Tenga cuidado, hermano, hermana. Tenga cuidado, porque muchas veces a nosotros se nos quita el egoísmo hasta que de verdad vienen las necesidades a nosotros. Aquellas cosas que nosotros estamos viendo en otro lado y hemos sido incapaces de elevar una pequeña oración, una pequeña plegaria a favor de esas personas que en realidad necesitan oración. Estamos viendo los problemas que hay aquí en Sudamérica, en Colombia, los problemas que hay aquí en nuestro país, ¿verdad? Eso quiso la gente, eso quiso votar, pues ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Más de uno dirá, para que se les quite. No, hermanos, hay que orar, hay que hincar rodilla, hay que humillarnos ante el Señor y pedir que ilumine a esas personas que están en el gobierno. No son sus líderes. Aquí vivimos en una república, aquí no tenemos líderes. Aquí tenemos representantes para la misma sociedad. Que ilumine a esos representantes y que hagan bien las cosas que tienen que hacer. No debemos de ser egoístas, queridos hermanos. Tercer problema, queridos hermanos, o tercer enemigo de la oración. El tercer enemigo de la oración, Mateo capítulo 6, es un versículo, un pasaje que todos conocemos también. Versículo 5 en adelante dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y luego dice el versículo 7, me lo estoy brincando por un propósito: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sabe cuál es el tercer problema? El tercer enemigo de la oración fructífera, hermano, hermana, es la formalidad. Señor, tú que eres grande en misericordia y bla, 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 bla. Y a veces, mire, hablamos palabras que no entendemos ni usted y yo. Pero como quiero que me escuchen cómo estoy orando, hermano, sea humilde. Sea humilde. No se deje engañar por la formalidad.
Usted no necesita la palabra más extraña del diccionario para exaltar la oración. Usted no necesita exaltar la oración ni a usted mismo. A través de la oración usted debería de exaltar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, quien es quien la está recibiendo. Querido hermano, con la simpleza de un niño cuando se sienta, cuando se hinca, cuando cierra sus ojos a orar y le dice: Dios mío, ayúdame con mi tarea, porque no la entiendo. Con esa simpleza, queridos hermanos, es que Dios va a obrar milagros y Dios va a trabajar. Simple y sencillamente con eso. Como hace algunos años, yo no sé si se lo había comentado alguna vez, hace algunos años a mi hijo, el que se está graduando este año, Asael, se me da que estaba en segundo año de primaria, en segundo o en tercero. Y sucede que él estaba haciendo la tarea y teníamos un perrito, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo si era un salchicha, un perro salchicha que teníamos en casa. Y su mamá le decía: Asael, levanta tu tarea, recógela, no la dejes ahí tirada. Y él se puso a jugar, yo no sé qué estaba haciendo. El chiste es que el perro llegó y le rompió todo el cuaderno de la tarea. Y de pronto está llorando y está ahí sufriendo y papá, mamá, ¿qué voy a hacer? Le digo: ¿de qué? Es que yo ya hice la tarea y el perro se la comió. Nada más dile a la maestra. Es todo lo que tienes que hacer, dile a la maestra lo que pasó. Pero ¿cómo le voy a decir? Bueno, le vas a decir: maestra, yo hice mi tarea, pero el perro se comió la tarea. Ella empezó a llorar: es que no me va a creer la maestra, esa es la excusa más grande que hay. Es la excusa que todos los niños usan cuando no hacen la tarea. Le dije: pero lo tuyo no es excusa, es la verdad. Agárrala. Y yo no sé si mi esposa la metió en un sobre y le hicimos una nota de que sí hizo la tarea, pero que el perro se la rompió y se la llevó. Y la maestra le creyó. ¿Sabe una cosa, hermano? Muchas veces creo yo que muchas veces lo que está sucediendo en nosotros es que pensamos que con la salamería de nuestro lenguaje vamos a convencer a Dios que haga algo, cuando lo único que necesita Dios de parte suya y de parte mía es un corazón humillado y simple para escuchar nuestras oraciones. Es un corazón entregado a Él mismo. Es la simpleza de nuestro lenguaje. Es la sencillez de decirle: Dios mío, tú sabes que estoy sufriendo, tú sabes que tengo este problema, tú sabes que mi esposo no cree en ti, tú sabes que mi hijo está rebelde, tú sabes que mi trabajo no me da lo suficiente, tú sabes, Señor. Haga algo, Señor, toque corazones. Así de fácil, queridos hermanos. Dios se manifiesta. Usted, hermano, no se engañe, porque no importa cuántos idiomas hable, cuán salamero sea usted, como decimos en México, cuán barbero llegue a ser usted, a Dios no le puede hacer la barba. Dios conoce su corazón perfectamente. A Él no lo va a engañar. Mire, el cuarto enemigo de la oración, queridos hermanos, este es bien interesante, bien interesante y bien importante para nosotros. El cuarto enemigo de la oración, en Santiago, nuevamente, Santiago ahora solamente el capítulo 1, nos da un ejemplo del cuarto enemigo. Dice el versículo 5, dice del capítulo 1 de Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, pero pastor, ¿cuál es el quinto enemigo? Las dudas, queridos hermanos. La incredulidad de la cual usted y yo estamos impregnados. Esa incredulidad que no nos permite ver más allá. Esa falta de fe, queridos hermanos, muchas veces he oído decir a hermanos, y yo lo he dicho también, esta destruye nuestras oraciones e impide, queridos hermanos, que pasen del techo de nuestra iglesia o de nuestra casa. Y eso, queridos hermanos, es triste. Porque estamos pidiendo la bendición y la fortaleza de Dios, tal vez la sabiduría o la necesidad que tenemos. Y eso yo ya se lo había comentado, y esta ilustración a mí nunca se me va a olvidar, ¿verdad? La dio mi pastora y la escuché hace muchísimos años. Recuerdo que decía de una hermana ancianita allá en Nuevo León, allá por la sierra de Nuevo León, que decía: pastor, dice, es que me queda muy lejos la casa de la iglesia, y mire, yo soy ancianita, ya no puedo caminar. Y recuerdo el pastor le decía: hermana, ore para que Dios quite esa montaña, para que no tenga que subir la montaña ni rodear tanto. Dios lo va a hacer. Y ahí está la hermana, la ancianita, yo no recuerdo cómo se llamaba. Y ay, Dios mío, quite esa montaña, por favor. Señor, quite esa montaña. Y está la hermana ahí orando, ¿verdad? Hincada, agachada. Señor, quite esa montaña. Usted dice en su palabra que si oramos usted la va a quitar. Si le decimos a ese árbol, desarráigate y échate al mar, se va a echar. Dios mío, por favor, quítela. Y abre el ojo ahí y dice: ya sabía que no iba a hacer nada. ¿Y quién le dijo que la montaña se quita nada más así? No estoy diciendo que Dios no puede mandar un terremoto y destruir esa montaña, o un gran aguacero y el agua se la lleva. Pero hay incredulidad en nosotros y destruye nuestras oraciones. Sin saber esta hermana que Dios ya estaba contestando la oración. ¿Cómo? Quitando esa montaña físicamente. No, hermanos, pero físicamente proveyendo una carreta para que esta hermana pudiese subirse a esa carreta y fuese llevada a la iglesia sin ningún problema. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Que nuestra incredulidad se debe, hermanos, a que pensamos usted y yo que sabemos qué cosa es mejor para que Dios conteste nuestras oraciones, o cómo habrá Dios de contestar esa petición que usted y yo tenemos. ¿Se fija, hermano, que cada uno de estos enemigos es bien personal? Tiene que ver con cada uno de nosotros. No es un enemigo, no es un enemigo exterior. El problema, hermanos, de la oración ineficaz somos nosotros mismos. No le eche la culpa al calor, no le eche la culpa a los demás. Somos usted y yo, porque somos incapaces, queridos hermanos, de humillarnos y dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos y decimos: ay, es que estoy fatigado, al igual que Pedro, Juan y Jacobo, y nos quedamos dormidos. Ay, es que el hermano, ¿para qué necesita eso? No, eso lo ocupo yo. Somos egoístas, somos envidiosos. No vemos que la necesidad del prójimo, queridos hermanos, es más grande que la nuestra. Y no intercedemos por las necesidades de los hermanos. Pero qué formal somos nosotros, ¿verdad? Yo me paro y oro y levanto la mano y Señor, usted es grande y misericordioso, usted es único y bla, 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 bla. Salamero o barbero, lo que usted quiera. Y luego después de eso, es que Dios no va a contestar esa oración. Es que yo creo que es mucho lo que le estoy pidiendo al Señor. ¿Usted cómo sabe que es mucho? No le estoy diciendo que ore como esos falsos
profetas o pastores que existen hoy en día que le dicen, es que dudas porque no sabes pedir al Señor, y agarran el versículo este de Santiago, allá, ¿verdad? El capítulo 4, este tipo que dice, este coreano que dice, es que no recibes porque no sabes pedir. Y no sabes pedir porque quieres un carro. Dile a Dios de qué color lo quieres, qué tipo de llantas, qué tipo de asientos, qué tipo de radio. Tienes que ser detallista con Dios y decirle exactamente lo que quieres. Dios no es así, queridos hermanos. No está hablando de eso. Por último, hermanos, por último, y la más triste de todas de estas cosas es esto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, por favor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, y fíjese lo que dice aquí. Voy a leer del versículo 11 en adelante. Dice: porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Sabe, hermano, hermana? ¿Qué está pasando? Tenemos una actitud, voy a decirlo así, parece que todos somos mexicanos. Desgraciadamente en el mexicano es donde yo he visto más la autoderrota. Vamos a alguna actividad, este va a perder. O va usted y se siente lo más menos de todos ahí. Hermano, usted es un hijo del Señor, usted es un hijo de Dios. Usted y yo tenemos la necesidad de mantener nuestra oración y nuestra fe. Hermanos, no debemos de ser autoderrotados. No permita que Satanás le engañe. No permita que Satanás le ciegue y que se sienta usted solo. Usted y yo no estamos solos. Usted, hermano, cuenta con Dios, cuenta conmigo. Yo tengo la necesidad de contar con Dios y de contar con usted, porque sé, queridos hermanos, que cuando usted ora por mí, y usted sepa que cuando yo oro por usted, Dios está obrando milagros y Dios nos está escuchando. Y no vivimos derrotados, queridos hermanos. Antes la palabra de Dios nos dice que usted y yo vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús. ¿Sabe? Después de la invitación, el altar se debería de llenar de todos nosotros. No necesariamente porque es que eso me tocó a mí, tengo que ir a orar, a pedir perdón. No, tiene que venir a orar y a darle gracias a Dios por lo que está haciendo. Darle gracias a Dios por su palabra. Darle gracias a Dios por el hecho de que pudo venir a la iglesia. Darle gracias a Dios porque Él está presente en su vida. Darle gracias a Dios porque Él, hermanos, es la fortaleza de nuestras vidas. Es tiempo, hermano, hermana, que dejemos de culpar a Satanás. Es tiempo, hermano, hermana, que dejemos de culpar a todo lo que está a nuestro alrededor. Es que no puedo orar porque el hermano fulano de tal me hizo mala cara. Deje de eso. Es que no puedo orar porque estoy muy cansado. Tenga vergüenza. Es que no puedo orar por nadie más porque yo tengo tantas necesidades. Envidioso, hipócrita. Humíllese ante el Señor. Deje de dudar. Confíe en el Señor, que Él es nuestra victoria. Hermano, hermana, si hay algo que trata de hacer Satanás es de engañarnos a usted y a mí, que Cristo no puede hacer nada. Y tristemente, hermanos, el pseudocristianismo de hoy en día, o el cristianismo posmoderno, enseña que usted tiene que hacer algo más para ayudar a Cristo, porque Él no lo salvó completamente. Entonces, por lo tanto, no puede darle lo que usted necesita. Por lo tanto, usted y yo no tenemos una vida de oración fuerte ni fortaleciente.
¿Por qué no viene al Señor en este momento y le ora? ¿Por qué no le dice, Señor, perdóname? Perdóname por ser un tonto egoísta, por poner más interés en cosas que me fatigan, por no ser humilde, por dudar de su poder, por no mirarlo en mi vida. Mientras la hermana Tania toca, ¿por qué ahí donde está no se hinca ante el Señor? ¿Por qué no dobla sus rodillas y le dice, Dios mío, aquí estoy? Estoy cansado, pero no físicamente, estoy cansado de vivir derrotado. Estoy cansado de ser egoísta. Estoy cansado de ser un hipócrita. Estoy cansado de vivir en la duda. Estoy cansado, Dios mío, de no mirarte, de no tener la victoria aun cuando tú ya me la diste. Estoy cansado de vivir autoderrotado. ¿Por qué no corremos, hermano, hacia Él? Póstrese, doble la rodilla y dígale al Señor, ayúdame, Señor. Quiero vivir una vida victoriosa. Quiero vivir una vida eficiente. Quiero vivir una vida que le va a traer honra y gloria, Señor. Y esa solo la puedo lograr a través de usted. ¿Por qué no lo hace ahorita? Ahí donde está, en su casa, entréguese a Dios. Agarre la victoria que Dios le está dando. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, sabemos que usted premia todo esfuerzo. Y aunque a veces no lo vemos, Señor, sabemos que usted premia y se agrada de nuestra oración. Yo siempre digo, Señor, y lo repito, ¿a quién vamos? ¿A quién? Nadie más nos da palabra de esperanza. Nadie más. Solamente usted. Y eso es verdad, Señor, porque aún su palabra nos dice eso. ¿A quién iremos? Venimos ante usted, Señor, no porque nos alimenta. Venimos ante usted, Señor, porque tenemos necesidad de estar cerca de usted. Porque fuera de usted, Señor, nosotros no somos nada. Fuera de usted, en nosotros no hay justicia. En nosotros no hay santidad. En nosotros no hay nada que le agrade a nuestro Padre. Pero en usted, Señor, tenemos todo esto. Gracias, Dios mío. Toque corazones, Señor, en este momento. Toque corazones, por favor. En el nombre de Cristo Jesús se lo estamos pidiendo todo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.